Te voy a hablar aquí directamente del poder de las conexiones neuronales y la bioquímica que generan para poder establecer anclajes de programación y de patrones conscientes. Vamos a explicar un poquito para que entiendan. Nos experimentamos a través de 4 niveles de conciencia. La conciencia en general es el conocimiento que tienes de ti mismo y del entorno que te rodea. Pero hay 4 niveles que tenemos en experimentación. El nivel inconsciente, que es el que no conocemos todo, o sea, es el nivel en el que está el inconsciente colectivo, es la información total de todo lo que ha experimentado la humanidad durante toda su existencia humana. Ese inconsciente colectivo tiene una información que está grabada en el campo, en el vacío cuántico. Por eso cuando tenemos pensamiento, no lo tenemos todos agrupados como si el cerebro fuese una caja donde todo está junto, sino que esos pensamientos los tenemos en forma, digamos, esparcidos en forma de vibración y frecuencia en el campo. Es información que captamos porque el cerebro es una antena. Entonces, ese inconsciente colectivo está generalizado en el campo cuántico, en el espacio, en el éter. Es imposible que podamos tener todos esos pensamientos dentro de nuestro campo de inconsciente individual, que es la segunda faceta, porque no abarcaría nuestra mente consciente, solo es un 5%, no abarcaría la capacidad para digamos, procesar esa cantidad de información. Es como si nuestra mente individual, nuestro inconsciente individual, fuese un tipo de computadora propia, individual. Es a lo que podríamos llamar individuo. Somos individuos. Y si lo comparamos, somos como pequeñas computadoras del universo que procesamos información, pero que tenemos una programación. Entonces, ese inconsciente colectivo contiene toda la información del universo, pero ese inconsciente individual contiene una parte del todo, una parte de esa información que es lo que nos hace individuos. Esa parte, ¿de dónde la sacamos? La sacamos de la unión entre lo que nos aportó biológicamente nuestra madre y nuestro padre con sus cromosomas. Esos cromosomas de mamá y cromosomas de papá se unieron y genéticamente crearon en ese cigoto que se creó de esa unión, fue nuestra propia individualización, perdona, que se donde formó nuestro inconsciente individual. O sea, solo nosotros tenemos una información programada en nuestro cerebro individual, que nuestro cerebro cogniza, pero es una información propia. Por eso puede que dentro de esa información individual no existan las conexiones neuronales indicadas para nosotros manifestar aquello que queremos. Pero allá vamos. Entonces, tenemos ese inconsciente colectivo, ese inconsciente individual, pero también tenemos el subconsciente, un nivel subconsciente que también es un nivel de la conciencia. ¿Qué es el subconsciente? Es lo que vamos a ver hoy más a fondo. Ese subconsciente es el intermediario. Todas estas facetas de la conciencia son inteligencias que trabajan en una sola conciencia, de una manera a distintos tipos de niveles. El subconsciente es el intermediario, es quien intermedia entre la información del inconsciente y de la conciencia para generar, digamos, experiencia. Un ejemplo del subconsciente, cómo trabaja, es cuando haces la digestión. Tú no eres consciente de eso, pero sí percibes o sabes que se está haciendo en ti una digestión. Si comes, vas a digerirlo. Como cuando tienes un embarazo, que tú no estás participando en el proceso, pero eres consciente que el proceso está, pero tú no participas. Entonces, esa inteligencia intrínseca
que hace todas esas cosas, como por ejemplo son tus conexiones neuronales, es el subconsciente. Se trata del subconsciente. Entonces, repasando, digamos que el inconsciente es quien contiene la información. El subconsciente es quien trabaja con esa información y el consciente es quien la lleva al presente para experimentarla en la tercera dimensión o en la materia, más allá de un mundo sutil o de un mundo psíquico, de energía psíquica. La cuarta sería el supraconsciente, y la supraconciencia viene siendo cuando experimentamos algo que sale de lo ordinario hacia lo extraordinario, como dice yo de Dispensa, algo que ya sale fuera de lo común, esas capacidades psíquicas, esa, digamos, eh, intuición prolongada, esas cosas así que van fuera de lo común. Cuando logramos tener ese tipo de capacidades de inteligencia, estamos experimentando la supraconciencia. Entonces, estos serían los 4 niveles de la conciencia. Ahora, ¿dónde entra aquí la programación mental y los anclajes? Porque era importante saber esto primero. El cerebro trabaja procesando esa información que viene tanto del inconsciente colectivo como del inconsciente personal, incluso de la cache. Eso es otro tema para video. Entonces, pídanlo y yo lo hago. Entonces, esa información que llega a nosotros llega de una forma de avalancha, porque tenemos 60,000 pensamientos al día. Esto significa que no podemos controlar de forma directa estos 60,000 pensamientos al día. ¿Y qué hacemos? Esto significa que no podemos controlar estos 60,000 pensamientos al día. Por lo tanto, nuestro subconsciente, así como hace la digestión, así como interviene en un embarazo, así como crea conexiones neuronales, establece bioquímica, trabaja en el metabolismo, también nos sirve como filtro para ver qué pensamiento escogemos y cuáles no. Y estos filtros los podemos hacer de forma consciente. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nuestro subconsciente, si no lo llevamos a una manera consciente, como dijo Carlos Jung, entonces ese subconsciente empieza a generar información a manos llenas sin nuestro consentimiento y empiezan a entrar dentro de esos 60,000 pensamientos del día, empieza a entrar mucha información. Entonces, esta información no la podemos controlar porque esta información va generando en nosotros conexiones neuronales. ¿Qué son las conexiones neuronales? Esta es una neurona y esta es otra neurona. Se juntan, digamos que en esa sinapsis que se llama, echan como una chispa y eso crea un anclaje de patrón. Un anclaje es una conexión neuronal que ya está establecida en nosotros y ya pasa a trabajar de forma inconsciente, como cuando aprendemos a conducir, como cuando aprendemos a hablar, a escribir, a un idioma, a caminar. Ya esos pasan a programas subconscientes, que no vamos a estar toda la vida después aprendiendo eso porque ya lo aprendimos y ya pasó al subconsciente. ¿Van entendiendo cómo trabajan los niveles de conciencia? O sea, en el inconsciente está la información inerte ahí y el subconsciente absorbe la información y la vuelve mecánica, la vuelve ya que la hacemos por inercia, de una manera ya trabajada por el subconsciente. Ahora, nosotros podemos a conciencia también hacer conexiones neuronales que hagan anclajes. ¿Por qué? Porque esas conexiones neuronales fabrican bioquímica en nosotros. Coqui, es el perrito. Esas conexiones neuronales crean neuropéptidos, que es química, pura química, nos experimentamos con química. Y esa química genera ¿qué? Emociones. Las emociones son prácticamente, intrínsecamente, si lo vamos a ver, química.
la tristeza, la alegría, la rabia, la ira, de una manera ya no tan poética, es química. Entonces nosotros podemos generar a conciencia esa química, creando esas conexiones neuronales que generan a su vez anclajes. Y ese anclaje no es otra cosa que un puñadito, un chorrito, una gotica de química en nosotros que hace que las cosas funcionen. Por eso en la manifestación, cuando dicen, crea una emoción, emocionate, no es por la emoción en sí, sino por la química que hay detrás de esa emoción que genera a su vez más química y entra en un proceso metabólicamente cíclico. Cuando nosotros vamos a generar un anclaje, entonces estamos generando un filtro. ¿Por qué? Porque estamos poniendo al subconsciente a crear un filtro, que así como ponemos un filtro de agua para no consumir agua con bacteria o con virus, nosotros estamos creando conscientemente un filtro. Entonces estamos poniendo un filtro en nuestra mente para que la información que venga del inconsciente, tanto colectivo como individual, llegue al consciente ya filtrada, purificada, la que nosotros queremos que entre, porque nosotros sabemos que es muy importante que esa información, cuando entre, va a generar conexiones neuronales, va a generar bioquímica en nosotros y por lo tanto va a generar que podamos comportarnos de cierta manera o que pueda esa frecuencia atraer a nosotros las cosas que realmente queremos para establecer la vida que queremos, porque la mente crea la realidad, pero es tu mente. Entonces tú tienes que poner a tu mente a crear tu realidad. ¿Cómo lo vas a hacer? Creando esos filtros con la técnica de los anclajes. Los anclajes que vamos a ver aquí es de una manera consciente. Podemos utilizar 3 formas de anclajes uniéndola en una, implicando, por ejemplo, el verbo, la palabra, la acción y el cuerpo físico, porque si no implicamos y no unimos, no volvemos cómplice la palabra con lo físico, con el cuerpo, no se ejecuta porque el cuerpo es un canal y es en el cuerpo donde todo sucede. Somos seres psicosomáticos. Si nosotros cogemos esa palabra y la unimos con un gesto físico, entonces le estamos dando más poder. Y si encima le agregamos una emoción consciente, todavía más poderosa. Entonces, cuando esos 60,000 pensamientos que van a empezar a entrar en el día, incluso cuando estás dormido, pero bueno, vamos a hacerlo de una manera consciente, cuando estás despierto, que te despiertas, nunca has tenido nunca te ha pasado que llega un pensamiento, tú estás haciendo una cosa normal y por muy positivo que te sientas, llega un pensamiento y tú dices, ay, Dios, ¿de dónde me vino esto? Porque es un pensamiento malo, no quiero pensar en esto. O estás manejando y piensas, por ejemplo, que vas a chocar o te van a chocar. Ese pensamiento vino del campo, no es tuyo, no te pertenece, pero tú eliges con tu filtro del anclaje si lo quieres o no. Entonces, para que eso se vuelva de una manera subconsciente y no tengas que estar todo el tiempo estando en un estado de alerta de los pensamientos que entran o no, tú solamente dedícate un tiempo a crear una programación. La mente necesita, por ejemplo, 21 días mínimo para crear una programación. Cuando tú aprendes a conducir, cuando aprendes un idioma, cuando empiezas a estudiar cosas nuevas, tú te das un tiempo para estudiarlo. Por ejemplo, cuando estudias para la nacionalidad, te aprendes las preguntas y tienes un tiempo y ya después mecánicamente las sabes. Por eso cuando veas ahí, respondes, porque ya está de una manera subconsciente. Está ya en ese campo del subconsciente. Entonces, tú haces eso mismo con los anclajes. Te dedicas un tiempo a estudiarlo, a absorber esa información para volverla ya en tu campo del subconsciente, que trabaje, porque el subconsciente es la inteligencia de tu cuerpo inteligente, es el innato. Trabaja para eso, para que ahorrarte ese estado todo el tiempo de alerta.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar una palabra que tú conectes con eso que tú no quieres que entre en ti. Como por ejemplo, cancelado, borrado, lo deshago, lo borro, lo elimino, cualquiera que tú quieras. Imagínate que utilizamos la palabra cancelado. Ya tienes la palabra, escoge la que quieras. Tienes muchos sinónimos. O borrado, eliminado. Y le vamos a agregar el gesto, un gesto que conecte con esa palabra para hacerla psicosomática. Por ejemplo, cancelado. O por ejemplo, borrado. Por ejemplo, no sé, puedes tocarte aquí, puedes apretar la mano, lo que tú quieras. Elegimos, por ejemplo, la palabra cancelado y elegimos, por ejemplo, este gesto. Entonces, cuando viene ese pensamiento, durante esos 21 días de programación, sí estamos alerta todo el tiempo y decimos, por ejemplo, cancelado. Y a eso le agregamos una emoción. Esa emoción la podemos fabricar o trabajar, inventar con esta condición. Por ejemplo, piensa que cómo se sentiría tu yo del futuro cuando le vendría un pensamiento de eso, por ejemplo, porque tu yo del futuro es un yo ya más trabajado, más evolucionado de ti. Ese yo, ese alter ego, ese yo que tú quieres, que ya tú tienes en una programación bien construida, ¿no? Que ya has hecho todo ese proceso de transformación, transmutación y trascendencia y has creado ya tu yo ideal. Ese yo, claro, se reiría de eso porque diría, esta niña, este niño, preocupándose con esas banalidades, cuando ya ya yo estoy en una frecuencia diferente, en un nivel de transferencia diferente. Entonces, ahí te viene la emoción de alivio, la emoción de tranquilidad, la emoción de seguridad. Y en esa emoción es donde te vas a basar y la vas a unir a la palabra y al gesto físico. Y vas a decir, por ejemplo, en esa emoción de seguridad, de tranquilidad y de paz, cancelado o cancelado, perdón, en presente, cancelado. ¿Ok? Es una forma de crear ese anclaje. Y en ese momento puedes incluso ya decir, regreso al presente. O sea, has hecho eso y regresas al presente. Entonces, evidentemente, ¿qué estás haciendo? Anclando en el gesto la palabra, la emoción y la frase. Entonces, llegó el pensamiento negativo, dijiste, cancelado, regreso al presente. Quiere decir, cerraste con broche de oro eso y reescribiste, entablaste aquello que tú hiciste. Hazlo hasta que conscientemente lo hagas todo el tiempo. Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que tengo de una oración cuando empiezo a preocuparme. Eso es un anclaje también. Cuando empiezan a llegarme muchas preocupaciones, yo rápido, mi mente subconsciente enseguida dice, me niego a dar poder para preocuparme a persona, lugar o cosa alguna. Deseo sinceramente el bien y sé que soy guiada en todo lo que hago y todo lo que hago prospera. Ya. Yo lo digo tan automáticamente y tan rápido que ni siquiera me doy cuenta que lo digo. Eso es un anclaje. Entonces, pueden generar anclajes también con oraciones, con frases, con decretos. ¿Okay? Entonces, ya tienes esa poderosa técnica y toda la condición y todo el conocimiento de todo lo que he dado aquí, que es súper, súper, súper poderoso. Así que déjame los comentarios, qué te pareció la técnica, practícala durante 21 días y cuenta tu experiencia, cómo te fue, cómo pudiste trabajar y poner ese filtro en el subconsciente y comienza a trabajar con ese poder del innato, que es la inteligencia de tu cuerpo inteligente. Soy Clara Torres, tu coach personal, y te acompaño en tu proceso poderoso de la manifestación, no solo de tus deseos, sino de una identidad poderosa y transformadora, con trascendencia.
Nos vemos en el siguiente video. Deja tus comentarios y compártelo. Un abrazo de luz.